Dale un fuerte aplauso al Señor. Él es el que merece toda la gloria, toda nuestra atención. Por Él estamos acá. Por Él es que nosotros somos inspirados para estar, para venir, para compartir su palabra. Hace rato que veníamos de Puebla para acá. Desde que salimos de casa, la lluvia era persistente, muy nutrida. Pero lo peor era la neblina, una neblina densa. Había tramos donde prácticamente no podíamos conducir muy rápido por la falta de visibilidad. Inclusive cuando salimos y veníamos todavía por Puebla, en la vía Tliscayo, me dice, Mine, ¿sabes qué? Vamos a regresarnos porque es peligroso. Te digo, no, vamos a seguir. Y veníamos, no nos dejó la lluvia y la neblina para nada hasta la entrada de aquí a Cuernavaca, ¿eh? Nos venimos a un promedio de 70, 80 kilómetros, 90, a veces 100 en algunas partes y hasta ahí. Y cuando veníamos en la subida de la última caseta, dije, no manches, ¿valdrá la pena? Dejamos a nuestro nieto de 9 años solo, porque su mamá no está, regresó en un vuelo que no pudo aterrizar en Puebla por las condiciones. Tuvieron que desviar el vuelo a Acapulco. Tuvimos que hablarle a nuestra consuegra para que fuera a atenderle, porque pues es un pequeñito, es un niño que lo dejamos durmiendo. No valdrá la pena. Y en esa carretera pude ver exactamente la misma carretera que conozco muy bien, que es la carretera federal de Pachuca a Puebla en los años 90, 91, 92. Y recordé que hubieron 2 pastores que viajaban un sábado de Pachuca a la ciudad de Puebla. A las 6 de la tarde tenían que estar en casa por 3 familias. Terminaban alrededor de las 10 de la noche a veces y tenían que regresarse porque al día siguiente, domingo, tenían que predicar en su iglesia. Éramos 3 familias. El otro pastor viajaba de Oaxaca, México, estaba haciendo su posgrado, y de ahí de México, en lugar de regresar a la ciudad de Oaxaca, regresaba a Puebla para compartirle a 3 familias el evangelio. Y tenía que terminar exactamente a las 10 de la noche, porque salíamos en FA, dijeran los jóvenes, a dejarlo a la terminal de autobuses, porque a las 11 de la noche salía el autobús hacia Oaxaca. Y se aventaba el autobús 6 horas y media, más o menos. No había autopista. Y cuando yo vi esa carretera dije, vale la pena, vale la pena. El sacrificio, el esfuerzo, aún el riesgo que corres. Si esos pastores no hubiesen perseverado en la encomienda que les dio el Señor, les aseguro que nosotros, Minerva y yo, no estuviéramos acá ahorita. Vale la pena. A pesar de la intransigencia de alguno de nosotros, de no asistir, de no venir de likes, como dijeran, ¿verdad? Una vez, ese pastor de Pachuca llega en la tarde y yo tenía una comida con mis compañeros en aquella época de Comisión Federal. Él, cuando llegó a esta casa y no nos encontró, sabía dónde vivíamos y fue a vernos. Y cuando me dice Minerva, el pastor. ¿Y saben qué teníamos en la cochera? Estaba el anafre, o no sé cómo, asador, mis amigos, las caguamas, y pues, todo se ve. Y le dijimos, yo salí y le dije, pastor, perdón, es que algún evento se presentó y lo estamos festejando, pero pásele a comer. Estábamos comiendo y dijo el pastor, hermano, vine por ustedes, pero si no se puede, en 15 días nos vemos, que Dios les bendiga. Vale la pena el sacrificio, a pesar de las circunstancias, de las adversidades, el evangelio vale la pena.
todo lo que tengas a la mano para compartirlo. Por eso estamos acá. Y hoy vamos a continuar con esta serie de David, un hombre conforme al corazón de Dios, en donde específicamente el capítulo 17 es donde David se enfrenta a Goliat. Es una historia bastante conocida por todos nosotros, ¿verdad? Y donde hay versículos que quizás tú puedes hasta interpretarla, romantizarla, etcétera, ¿verdad? Y está bien, no está mal, porque tiene un fundamento y una base bíblica. Pero yo quisiera que pusiéramos toda nuestra atención de la relación que estableció David con Dios. Una relación genuina, basada en un acercamiento íntimo con Dios. Y que esto lo que origina es que cuando se presentan situaciones difíciles, tú puedas enfrentarlas con valentía y con fe y salir adelante, porque Dios va peleando tu batalla. Y ese era David. Así es como esa relación que estableció en el anonimato, en donde nadie lo veía, en donde estaba llevando a cabo una actividad de las más, pues no de las más apreciadas en aquella época, que era el pastoreo. Ahí estuvo con Dios en una intimidad, haciendo lo que le correspondía, sirviéndole a las ovejas, cuidándolas, asistiéndolas, dándoles de beber, dándoles el alimento, cuidándolas de los depredadores naturales, a expensas de su vida, porque Dios iba con él. Y de eso vamos a hablar. Vamos al capítulo 17. En mi Biblia dice, David mata a Goliat. Y dice esto, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. Versículo 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. O sea, es esto. Más o menos es una foto que tomaron por ahí alguien, ¿verdad? La encontré en internet. Pero especifica más o menos una foto real, ¿eh? Y ahí dicen que de mi lado derecho dice que estaba el campamento del filisteo, es la cresta o el monte, el cerro, como quieran llamarle, luego viene el valle y después el campamento israelita en el otro lado del monte, donde está la X presumiblemente, ahí se dio la batalla, y un pequeño arroyo ahí donde muy probablemente David escogió las 5 piedras con que se enfrentó a Goliat. Es únicamente ilustrativo para que vean ustedes cómo estaban en ese momento ambos pueblos, prestos para la batalla. Se habían declarado la guerra, ¿verdad? Y estaba el ejército de Israel y estaba el ejército de los filisteos, ¿sale? Y ahí salía el gigante en ese valle a proclamar la presencia de alguien del ejército de Israel para que peleara con él. Y dice el versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, o sea, un guerrero, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo, más o menos, dicen por ahí, más o menos hablan por ahí de 30 metros de altura. No, 30 metros, 3 metros, 3 metros, sí. Y luego dice, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Más o menos calculan que esa especie de saco que llevaba el gigante pesaba alrededor de 55 a 60 kilos. O sea, ahora sí que mínimo un saco de cemento, ¿no? Que pesa 50 kilos, ¿verdad? Llevaba ahí puesto. Y dice, sobre sus piernas traía greba de bronce, o sea, ¿cómo se llaman esas cosas? ¿Verdad? Polainas. Y jabalina de bronce entre sus hombros, o sea, acá su jabalina. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. No sé en esa época cómo eran los telares y de qué espesor o grueso era el rodillo, pero sí imagino que era grueso, ¿verdad?
Y dice, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, más o menos calculan entre 8 o 10 kilos, ¿va? E iba su escudero delante de él y separó y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, para que no os habéis puesto en orden de batalla, no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Sale este gigante a retar al pueblo de Israel y a decir, a ver, no es necesario que nos matemos. Vamos a empezar. Israel, nada más simulación, Israel y filisteo. Y le dicen, ¿para qué nos matamos entre todos, hombre? Nomás con uno de ustedes que venga conmigo y el que vence es el que gana, así de facilito. No nos matamos tanto. Era prácticamente lo que salió a decir el gigante al pueblo de Israel. Y dice, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora, Saúl fue elegido como rey, precisamente por el pueblo de Israel para que los defendiera en estos casos de apremio, en estos casos de contingencia, ¿verdad? Y dicen que era el más alto de todo el pueblo de Israel, que le sacaba una cabeza a todo, ¿no? Entonces, ¿quién era el más idóneo para salir a enfrentar al gigante? Pues Saúl. Y además era el rey, además era el responsable, además era el comandante en jefe. Sin embargo, dice que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora, sabemos que Saúl ya había tenido experiencias y batallas, etcétera, de lo que hemos leído. Pero observen, hasta ahorita no se ha mencionado a Dios. Hasta ahorita únicamente han sido la capacidad que tú y yo tenemos de ser fuertes quizás, de tener un bienestar económico, un trabajo, no lo sé. Y Dios, una independencia total de yo puedo porque estoy joven y porque tengo la capacidad. Nunca mencionaron hasta este versículo a Dios, cuando él sabía que Dios era el que daba las batallas, era el que ganaba las batallas, el que iba adelante por ellos. Y dice el 12, hace un preámbulo y después hacen este contexto de la historia. Y dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre ya era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre Belén. Recordamos que Saúl en un momento dado que tenía sus arranques de locura, ¿verdad? Que era atormentado por un espíritu, dice, él fue traído y con el arpa le comenzaba a cantarle, a tocarle, y solamente así Saúl mantenía la calma, solamente así entraba en razón y en calma. Y entonces, pero como ellos se fueron a la guerra, entonces dice que David agarra y dice, bueno, pues ya se fue el rey a la guerra, mis hermanos se fueron, pues yo me voy a mi chamba, ¿no? ¿Cuál era su chamba? Pastorear las ovejas, ¿no? Responsable. El joven Saúl más o menos le calculan que andaba entre los 15 y 16 años en esa época. O sea, un chamaquito, ¿verdad? Y dice el versículo, voy a repetir el 15, dice, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Te imaginas? ¿Se imaginan durante casi mes y medio de que saliera en la mañana y en la tarde y venir, te voy a meter a la cárcel porque no me pagas, me voy a divorciar porque no me cumples como hombre,
como me decía mi gerente, te voy a correr. Y entonces tú, en lugar de pedirle a Dios su compañía, dices, me va a correr. ¿Y qué voy a hacer si ya tengo 40 años? Nadie me va a contratar. Y tengo a 3 hijos que están próximos a entrar a la universidad, y aparte gemelas. Y entonces empieza un temor en donde recurres a muchas cosas, menos a quien te puede dar la salida, que es a Dios. Cuando tú tienes esa dependencia y confianza, vas con Dios y en Él descansas. Y Él va contigo, dice la palabra. Ahora, yo digo, 40 días. Goliat salía solito, bueno, no solito, iba acompañado con su escudero. Salía más o menos por donde está la X, por eso quise poner la foto. Salía solito a gritar, bueno, con el escudero, tráiganme un hombre para que pelee conmigo, y si me gana, nosotros le serviremos, pero si yo le gano, ustedes nos van a servir. ¿Por qué no? Era un ejército. ¿Por qué no establecieron una estrategia de ataque y en el momento que salía el gigante, se abalanzaran y lo mataban? ¿Por qué no lo hizo así? ¿Por qué no establecieron una estrategia de guerra para acabar con ese gigante? ¿Por qué no podían? Por supuesto que podían matar al gigante, y después del gigante pues ya cayó el paladín, el referente de estos filisteos, y después nos vamos contra él. ¿Por qué no lo hizo? La respuesta es muy clara y la tenemos en el capítulo 16 de Primera de Samuel. El espíritu de Jehová se había apartado de Saúl. El espíritu de Dios se había apartado de él. Y entonces, cuando nosotros tenemos esa ausencia del Espíritu Santo, tú y yo nos volvemos vulnerables. Hasta la mosca que pasa enfrente nos da terror. Hasta el condenado ratón que sale no, es ratón. Porque todo lo ves en tu carne, en tu capacidad, en tu supuesta valentía y coraje. ¿Por qué no dependes de Dios? El Espíritu del Señor se había apartado de Saúl. Esa es la respuesta clara, concisas, y actuar en la carne. Actuar en tu fuerza y no enfrentas la situación. Yo les he comentado aquí, cuando era tanto era un terror cuando ya habían los celulares y recibí mi gerente me va a correr. Era un temor que tenía yo. Y fui con mi pastor, le dije, pastor, mi gerente me quiere correr. Me habla y me dice, Onésimo, conozco a tu gerente. Es una persona malvada. Vamos a orar por él. Vamos a pedir que Dios le cambie. Porque solamente la dependencia de Dios te hace salir adelante de cualquier circunstancia que tengas en la vida. Yo puedo dar testimonio de esto. No te estoy hablando de cosas que no hayamos vivido. Si te digo que la relación que tuvo David genuina con Dios fue cimentada en esas rocas sólidas, es porque es el mismo ejemplo que nosotros, tú y yo, como esposos debemos establecer con nuestra pareja. Porque tarde que temprano, más temprano que tarde, van a tener problemas, van a tener tormentas. Y si ustedes no están firmes con una relación sólida, con una relación genuina con Dios, el enemigo se los va a hacer papilla. Sin embargo, cuando tenemos una relación con Dios, Él te va a ayudar a salir adelante. Corintios 12 dice, no hay situación que Dios no considere que tú puedas soportar. Dice, Él te va a dar pruebas que tú puedes soportar. Dice, y si no, Él mismo te va a dar la salida. Él mismo te va a dar la salida. Y bueno, pues este fue el comienzo de David ya dentro de ese escenario. Y dice el versículo 17, y dijo Isaí a David, nuevamente hace un paréntesis el narrador, ¿verdad? Y dice, y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos, recuerden que sus hermanos ya estaban en la guerra con Saúl, mandaron a llamar a David, ¿va? Isaí es el papá de David, lo manda a llamar de donde estaba cuidando las ovejas y le dice, y dijo Isaí a David su hijo,
toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de la leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos, o sea, si están en buenas condiciones, o en otras palabras, si están vivos. No sea que ya en la guerra ya los hayan matado, pues. Y toma prenda de ellos, o sea, tráeme una evidencia de que ellos están vivos. Una evidencia de que ellos están vivos, ¿verdad? Y le dice, y Saúl y ellos y todo lo de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los. ¿Estaban peleando? No, no estaban. Es lo que pretendieron y dieron a entender al pueblo de Israel. Si estamos peleando, ajá, no estaban peleando, se escondían, dice la palabra. Pero un tercero que no está viendo todo ese escenario, dice, están peleando, ve, igual y ya se murieron, ¿no? Etcétera. Entonces, por eso le dice 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. O sea, David por eso fue elegido por Dios, por su corazón, porque era un muchacho que además de esa relación tan íntima que empezó a formar sin que nadie lo viera, era un muchacho responsable. No dijo, pues ya me mandó a traer mi papá, pues ahí se queda, como dicen, si tienen tele, ahí se ven. No, responsablemente dejó a cargo las ovejas con el guarda y se fue a cumplir la instrucción que el papá le había dado. Dice el 23, mientras él hablaba con ellos, o 22 creo, dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. David llega con sus hermanos, pregunta dónde están y de pronto dice que escucha de venir la voz de este gigante y sobre todo lo que dice. 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que se le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tribulación a la casa de su padre de Israel. Ahora, durante todo este tiempo, durante casi mes y medio de acoso, de asolación, de infundir temores, etcétera, Saúl para nada aparece. Sin embargo, él dice, a ver, entre su ejército, el que vaya, ni siquiera a decir el que vaya y lo venza, no, el que vaya y pelee, ¿no? El que vaya y pelee con el gigante, primeramente le voy a dar riquezas, lana, pues, le voy a dar una recompensa muy generosa. Pero además le voy a dar a mi hija. Y no precisamente la mano, sino para que se case con ella. Pero todavía, para que vean que quiero que salgan, quiero motivarles para que vayan a pelear con este gigante, los voy a eximir de impuestos a su familia. No solamente a él, a su familia. En aquella época, el único que no pagaba impuestos era el rey. Entonces le estaba dando un estatus, ¿verdad?, a estos que dijeron, wow, pero a ver, tenía mes y medio y nadie se aventaba. La oferta estaba ahí y seguramente, y ahorita les voy a comentar, yo escuché esta prédica hace mucho tiempo de un pastor y la llevó a cabo pura risa. Entonces, con un fondo espiritual contundente en esta explicación que daba, ¿no? Y dice que pues nadie se aventaba hasta que en el 26, ya quedamos, y le dará a su hija y eximirá de tribulación a la casa de su padre en Israel. El 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteos y quitare el oprobio de Israel? O sea, no está hablando o viendo una oportunidad ahí, sino oigan, este cuate viene y nos está insultando. ¿Qué van a hacer? ¿Quién va a ir? O sea,
Si mi papá me dijo que estaban peleando y yo lo veo aquí, pues no, ¿verdad? Dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios? Hasta acá se menciona en el versículo 26 a través de David a Dios. Ahora, el ejército de Israel está muy grande. Es un gigante. No lo van a poder, a veces lo va a matar. El que salga lo va a matar, hombre. Está muy grande. Vean. Sin embargo, David, ¿quién es este filisteo no creyente, incircunciso? Él lo quiere decir. No creyente. ¿Quién es este que se atreve a ofender? Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y es cuando en ese tiempo crítico que estaba viviendo el ejército, se acuerdan de que hay un Dios. Se acuerda David. No se acuerda, él trae una relación, pero les manifiesta al ejército de que hay un Dios, mismo que no siquiera han mencionado. Saúl menos. Dice el 27, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab era su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió la ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, el hermano mayor. ¿Recuerdan cuando llegó Samuel a ungir al nuevo rey de Israel? ¿Se acuerdan? Y que cuando vio a Samuel a Eliab, que dijo, oh, este es este mero. Porque estaba alto, fuerte, guapo. Este es. ¿Y qué le dijo Dios? Tú miras su apariencia, pero yo miro el corazón. Yo miro el corazón. Vean lo que está diciendo Eliab a David. ¿A qué veniste? Ni siquiera le dejó responder. Y yo creo que a veces tú y yo hemos sufrido esto. Yo con mis hermanos, esta última vez que fui, ya no tanto, pero antes, tú, creyente, mame, si te conozco. Mi hermana Toña me dice, no eres una perita en dulce, ¿eh? Te recuerdo muchas cosas que te conocí. Somos mi hermana. Críticas, desavenencias entre hermanos, diferencias. Y son los primeros ataques que tú y yo, sin duda, hemos sufrido en familia. Por la falta de una relación con Dios, de un corazón de una conciencia y un corazón cauterizado. Ausencia de la presencia de Dios. Tú y yo la hemos vivido. Y luego dice David en el versículo 29, David responde, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Qué he hecho? Yo no vine a cumplir la misión que me encargó mi papá, nuestro papá. Les vine a dejar comida y me dijo que estaban peleando. Y ahora tú me dices que nada más vengo a ver la batalla. ¿Cuál batalla? ¿Cuál batalla? Si yo veo que nomás sale ese tipo, ese no creyente, ni siquiera se refirió como gigante, ¿eh? Ese no creyente, ¿cuál batalla? Digo, si yo fuera David, yo así le dijera. Sin embargo, dice, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. 31. Y aquí viene lo bueno, dice. Fueron oídos las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. 32. Y dijo David a Saúl, o sea, Saúl, pues, vaya, escucha que ahora si alguien ya como que tiene esas intenciones al menos, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba contra mí, le echaba mano de la que bla, bla. Y yo recuerdo esta predica que hace muchos años de este pastor que dice, yo puedo imaginar el escenario que vivió Saúl cuando vea entrar a David. Dice, yo voy a pelear con... Ay, no, tú,
Imagínense, 15, 16 años, contra peladote, ¿no? Y David le empieza a decir, espérame, cuando yo estaba cuidando las ovejas, venía un león, yo estaba tocando mi arpa, adorándole a Dios. Venía un león y la cogía en sus fauces y se la llevaba. Y entonces yo le decía a Dios, Dios, se llevó una de tus ovejas. Y Dios le decía, David, así decía el predicador, no es mío, yo le escuché. David, yo hice ese león, es mi creación, tú eres mi hijo. Si tú vas conmigo, lo vamos a vencer. Y decía David, no, mejor reponme la oveja. ¿Cómo que yo? Si tú vas conmigo, lo vamos a vencer. Él es mi creación, yo lo hice. Le entramos, le damos. Dice que David iba y sus almohadas, le ha de haber dicho, mis almohadas de melena de león, porque iba yo y lo mataba. Y después venía un oso, pero yo le decía al Señor, Señor, se llevó una de tus ovejas. Y el Señor le decía a David, David, yo lo hice. Y si tú vas conmigo, yo voy a poner tu brazo fuerte, se la vamos a quitar y lo vamos a matar. Yo lo hice, es mi creación. Y Dios le decía, ¿le entramos? Vamos, y le entramos. Imagínense un chamaco, ¿no? De esa edad, pero ni 2 veces le dicen. Son muchachos que te creen todo. Dicen, pues vamos. Y va creando en este muchacho una raíz tan profunda de valentía y de fe. Es decir, Dios va conmigo. Él es mi Padre. Ellos son su creación. Y esa relación y esa intimidad se le empieza a transmitir a David. Le dice, yo no voy contra un gigante, voy contra un filisteo incircunciso. O sea, voy contra un filisteo ni siquiera creyente es. Esa es creación de Dios. Y dice el 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Había una confianza plena de David. Una confianza que solamente puede ser sustentada bajo una relación de intimidad con Dios. ¿Dónde? Allá. Una relación que está por encima de tu relación que vienes a fomentar y a crear aquí en la iglesia. Una relación que está por encima de tu amistad que tienes con el pastor. Una relación que está por encima de lo que tú dices y vienes y hablas acá adelante como yo. Por encima de eso está la relación íntima con Dios, de hablar con Él, de decir lo que tienes, de decir lo que sientes. Es una relación que tú y yo tenemos que comenzar a vivirla, a crearla, a construirla. Porque te digo una cosa, tarde que temprano, el gigante de la adversidad que está a la vuelta va a venir y te va a amenazar. Y tú tienes que salir y enfrentarlo. Y si no tienes esa confianza y esa relación con Dios, ahí te cuento. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y se convenció Saúl, cuando le empezó a decir, cuando le comienza a David a platicar todo esto, pues se convence y dice, pues órale, al menos ve y al menos 40 días más nos vamos a aventar, Entonces, le empieza a entregar toda esta armadura de Saúl y dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. No podemos, tú y yo no podemos ir en la vida tomando como referencia lo que ha hecho el vecino. Tú y yo no podemos andar caminando, enfrentando situaciones adversas en base a lo que hizo aquel vecino no creyente. Yo no puedo. Yo recuerdo que era yo tan necio en aquellas épocas que Minerva me decía, ay, yo quisiera que fueras como el esposo de Gaby, el pastor Pirata. Ahora, no está mal.
¿no? Yo, vaya, el pastor era un hombre, pero ¿por qué no me dijo, yo quiero que seas como Jesús? Porque después pregúntenle el concepto que tiene de este país, iba a decir el nombre, de este pastor, ¿no? ¿Qué le pregunté? No podemos andar con armaduras de otros para enfrentar nuestros gigantes, nuestras circunstancias. Tenemos las propias armas que nos da el Señor en esa capacitación, allá en la soledad, allá en el rincón, son las mismas que vas a utilizar para enfrentarlo. Y ahorita te voy a decir cuáles fueron las que tuvo David en la soledad. Dice, y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado, o sea, su bastón, pues, en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Abandonó todo lo que Saúl estaba dando, ¿eh? Y es la recomendación que a veces nosotros ya como adultos mayores, Minerva y yo, ya tenemos más de 65 años, por eso decimos adultos, no te rías, que también tienes como 68 o 70, ¿no? Entonces dice que me voy a ir más rápido, voy a meter el acelerador, pero quiero tocar temas muy, muy interesantes acá, ¿no? Entonces, dice que tomó su onda, por ahí está. ¿Conocen la onda? ¿Conocen la onda? Más o menos, me dio esta bolsita que pudiera simular un morral, que es el zurrón, ¿verdad? Es la onda, se las voy a enseñar. Una onda que muy moderna. En mi época, yo fui pastor de chivos y mi hermano, le voy a pedir ahora que vaya yo a Salina Cruz que trate de hacerme una de esas ondas. Él agarraba las pencas del maguey, las pelaba y de ahí sacaba el isle, que es del enequén, y las agarraba. Yo me acuerdo que voy a poner mi pie acá y agarraba y en esta parte empezaba a hacer las cuerditas, ¿verdad? Los hilos, pues, del enequén, y ya después de formar esa hilo, empezaba a hacer la onda, y eran agarrábamos nosotros en el campo esas ondas, le metíamos las piedras, la tiramos con una fuerza y lograban, había cactos o pitayos que llevábamos allá, ¿verdad? No manches, la piedra atravesaba el pitayo. Las piedras cuando las lanzábamos tomaban un zumbido muy particular, ¡shum! También como rayo las condenadas piedras. Esta es la onda. O sea, normalmente, esta la compré, se hacía la badana, le llamábamos, que es esta, ¿verdad? 5 piedras. Le metíamos la piedra. No sé, ¿no? A ver quién se pone, ¿no? Y empezábamos. Esta es la onda. Por eso la traje, para aquellos que no conocen la onda. Es una que si tú aprendes a utilizarla, olvídense. Dice en el libro de Jueces que habían 700 personas, 700 guerreros zurdos, dice, que no fallaban con la onda. Le pegaban a una cuadra de distancia a un cabello, por si dudas de las punterías. Ahora, David todo eso aprendió en esa intimidad con Dios. Practique años tras, así como nosotros, como chamacos, ¿verdad? Que agarrábamos la onda que nos hacía mi hermano, ¿no? Bonitas. Yo lo voy a pedir ahora que vaya. Todavía mi hermano vive. Todavía nos reclamó ahora que fui. Yo fui un esclavo de papá. Yo, caray, ¿por qué? Porque yo los cuidaba. Y si cuando no lo hacía, me daba. Él hacía ese tipo de ondas. Entonces, y si me la hace, se la voy a traer. ¿Dónde me quedé? Dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras del arroyo y las puso en el saco pastoril. ¿Por qué 5? Porque pues yo creo que era pueden armonizar muchas cosas del significado de 5 piedras, pero yo creo que 5 piedras, pues es que es una cantidad razonable, ¿no? No cargas más porque pues te va a estorbar, cargas las necesarias. Se metió 5 piedras ahí, ¿no? Y dice que
en sus lisas del arroyo, que supone que ahí donde vimos, ahí las levantó y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, que es el morral, y tomó su onda en su mano, que ya se la enseñé, y fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy un perro para que vengas a mí con palos, o sea, su bastón. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a la bestia del campo. Entonces, imagine, ¿no? Decía este pastor, imagine al gigantón y a David, ¿no? O sea, chamaco, hombre, de 15 y 16 años contra un pelado de ese tipo. Y luego después, además, guapito, de hermoso. ¿Por qué creen que dice la Biblia de hermoso parecer en esta situación tan compleja de un pleito? Pues porque cuando ¿qué hacen cuando vas a pelear? ¿A poco vas? No, vas con una cara de pocos amigos, ¿no? Fuerte, así, no, o sea, de malo, pues, ¿no? Y el chamaquito ahí, bonito, guapito, ¿no? Chamaco. Por eso se enfurece el gigante, por eso lo menosprecia, por eso le dice que él es un perro para que este chamaco vaya y pelee. Y entonces David le dice al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y lo que es con Dios es conmigo, porque yo he aprendido a tener una relación con Dios. Y ese es el celo que luego debemos tener por Dios. ¿Qué importa que vengamos bajo la lluvia? ¿Qué importa que tengamos neblina? Vamos porque Dios nos ha dado esta encomienda. Lo que es con Dios es conmigo, y lo bonito es que después viene lo que es conmigo, es con Dios. Qué diferente. Lo que es con Dios es conmigo, pero mira, después de la relación tan firme, lo que es conmigo, ahí te la ves con él. Dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en la mano. Este predicador decía: a ver, agarra la piedra, David. Pues todavía corre, va al río, recoge las piedras, las selecciona, las elige. No es cualquier piedra, no es como yo que salía a mi jardín a buscar piedrita. No, él sabía qué tipo de piedras. Las seleccionó, las eligió, tomó una y ¡pum! Sin duda le habrá dicho a Dios: Dios, ese filisteo te ofendió. ¿Le entramos? Espero que tú lo hayas creado. ¿Le entramos? Y por eso fue David con esa confianza. Por eso corrió a la línea de batalla. Y todavía los filisteos han de haber visto la piedra, la honda, y ¿le habrá pegado? Se habrán preguntado los filisteos: ¿le pegó? Cuando cayó, dijeron: creo que sí, creo que sí. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Cae el gigante, y a veces lo que nosotros tenemos que hacer es eso. O sea, no quedarnos a medias, sino ser radicales. Minerva es una de ellas, es radical. Aquí no se toma nada a partir de ahora. Y pregúnteme si tengo alguna botella en casa. Aquí no se hace eso, y radicales. Hay que matar al gigante del pecado. No podemos darle chance. No podemos negociar con el pecado. El pecado es sabroso. El pecado nos gusta. A todos, no solamente a mí, a todos. Porque si no nos gustara, pues nunca lo haría, cometeríamos pecado. Pero nos encanta. Nos encanta tú y yo, nos encanta el pecado, nos gusta. Proverbios dice que el pan que se come a escondidas sabe rico, porque si no nos gustara no lo haríamos. Pero tenemos que apoyarnos en la gracia de Dios para evitar y seguir pecando. Tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que correrle al pecado. Así como lo hizo José con la mujer de Potifar, que llegó desnuda ahí para tener relación con él. Si él se hubiese quedado ahí, te aseguro que hubiese caído. Pero entonces mejor dijo: vámonos, salí corriendo. Más vale que digan: aquí corrió. Y David
Venció al gigante, cortándole la cabeza, con la confianza de que Dios estaba con él. Y este momento que vivió David junto con el ejército fue el comienzo de un gran hombre conforme al corazón de Dios. Este fue el comienzo, fue el caminar de David ante el pueblo de Israel. Tres cosas podemos aprender de todo esto. Primera, construir una relación genuina y personal con Dios. En la intimidad, en tu recámara, en ese lugar secreto, construye una relación genuina con Dios. Sé valiente y enfrenta a tu gigante. Hazlo como David, que no se detuvo, y él dice la palabra que él corrió a la línea de batalla. No te escondas ante los problemas. Enfréntalos. Dios está contigo. Dios va contigo. Él no te va a dejar. Él no te va a desamparar. Porque Él es tu Padre. Tú tienes una identidad de hijo con Él. Él va a estar contigo. Ten fe. Ten fe. Porque es lo único que te va a motivar para tomar esa decisión valiente e ir y enfrentar la situación. Por muy difícil que sea, por muy complicada que la tengamos. Cuando nosotros depositamos la confianza en Dios y no en nosotros mismos, Dios te va a dar la victoria. Dejemos de ser ese Saúl. Fíjese, le voy a leer el último versículo, el 58, dice, y le dijo Saúl, muchacho, ¿quién eres? Cuando llegó David con la cabeza del gigante le pregunta, y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres, hijo? Oigan, no era para que Saúl, viendo esta situación, le diera la gloria a Dios, la honra a Dios. Porque esto está escrito ahí porque a Saúl le preocupaba más a quién le iba a exentar de impuestos. Por eso está escrito. 3 versículos están antes preguntando, ¿de quién es hijo, Bueno, ya la lana pues se la doy. Mi hija, bueno, pues ya. Pero la exención de impuestos, que nada más el rey, yo, Saúl, soy el que tiene ese privilegio. ¿A quién le voy a exentar de impuestos? ¿Quién es su familia? ¿De quién es hijo? No seamos así. Quitemos los ojos de lo que yo puedo hacer, de mi capacidad, de mi intelecto, de mi preparación académica. Pongamos los ojos en Jesús, que es el único que te da salvación, que es el autor y consumador de tu fe y de la mía. Así está escrito. Señor, gracias. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Y pídele ahí donde estás. Que Él comience a trabajar en tu corazón, en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo. No lo sé. Pero allí en ese lugar donde Él va a estar, ahí mismo estarás tú estableciendo una relación genuina con Dios. Ahí mismo en ese lugar, en tu recámara, en el lugar donde tú estás, haciendo una actividad encomendada, sin que nadie te vea.
ahí Dios te va a estar preparando para enfrentar cualquier situación adversa en tu vida. Créele a Dios. Sé valiente y da esos pasos de fe. Dios no te va a dejar. Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Comienza esa relación con Dios. Y así como hizo David, que fue un comienzo en su caminar como futuro rey de Israel, así tú y yo, que sea un comienzo para caminar en fe y con valentía. David en ese momento se ganó el corazón de un ejército, de un pueblo, inclusive de pueblos vecinos, pero principalmente se ganó el corazón de Dios. Y hoy tenemos que ganar el corazón de Dios para enfrentar cualquier situación, para que nos acompañe en las adversidades, en los problemas que un día se nos van a presentar, porque esa es una ley natural de tu vida y de la mía. Y vamos a enfrentarla hasta salir victoriosos, porque Dios va con nosotros, no te va a dejar ni te va a desamparar. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Sí, Dios, Él no nos va a desamparar, porque Él es mi Padre y yo soy su hijo.